¿Qué sucede? Afortunadamente, ahí ha habido ya las secciones penales de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el 21 de mayo, en un acuerdo de las secciones dijeron de ninguna manera, no lo vamos a interpretar así y no se van a volver a rehabilitar los plazos del 324, lo vamos a interpretar como se suspendió efectivamente desde que el estado de alarma suceda hasta que se alce por la quinta prórroga el 4 de junio, se entiende que esto es un tiempo muerto, ¿vale? Y volverá a computar, pero no le rehabilito el plazo del 324. Y no me... Claro, es decir, no quiera usted todo. La cosa es que a efectos de propiciar no causar indefensión a los ciudadanos, se les rehabilite plazos para que puedan volver a presentar recursos y otra que usted aproveche y vuelva a intentar ganar tiempo para instrucción. Y entonces aquí ya lo que llega al límite de la incongruencia es que ha tenido que coger la Fiscalía General del Estado, que ha hecho ahora recientemente 3 decretos y además una concreta de Fiscalía General, dictada por Fiscalía General del Estado. Y dice, un poco parece como cierto, y bueno, lo digo sin ánimo de tal, pero parece un poco un pataleo jurídico, que bueno, que ellos siguen manteniendo esa interpretación. Pero que no obstante, cautelarmente, pues que se opte por el criterio de reanudación del cómputo de los plazos y que en este caso entonces a los fiscales les pide que claro, que pidan por si las moscas prórroga en los términos establecidos, por si acaso descontando el periodo entre el 14 de marzo y el 4 de junio. ¿Vale? Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, esta es una ley. Yo mi opinión es que el 324 sí es, y me toca ser abogado de la defensa y de la acusación, pero sí que creo que el 24.2, el derecho a un juicio sin dilaciones, exige una limitación de plazos de instrucción. ¿Y qué sucede? Que ya les pasó a la Fiscalía, que les pilló desbordados sin medios y que entonces les pueden prescribir, como fue el escándalo en el caso de Murcia. Bien, pero no podemos hacer tampoco de la generalidad de un caso particular en efectivamente que produce mucho escándalo social, que sobre todo las causas de corrupción se puedan verse impunes, pero aquí quien tiene que hacer su trabajo es quien tiene que hacer su trabajo. Y si ellos tienen la responsabilidad, que no quieran ahora utilizar estos casos procesales para limitar o cercenar garantías procesales que están bien, que hay que limitar. No, yo creo, Antonio, que todo este 324 lógicamente viene, o sea, la delincuencia común, yo creo que con 6 meses, ampliando a 12, pues prácticamente todos los delitos, si los juzgados trabajan medianamente bien, las fiscalías van para adelante. Aquí el tema es que hemos metido todos los macro juicios políticos y de corrupción, que lógicamente son tremendamente grandes, y luego hay unos intereses políticos que cada vez que cambia la fiscalía para un lado para otro, pues quieren cambiar el 324. O sea, yo estoy contigo. En un ciudadano normal parece que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas marque una instrucción mínima. No puedes estar imputado toda tu vida o 5 años. Yo creo que es algo obvio y lógico. Pero, lógicamente, esto lo mete un partido, ahora llega este otro y lo quiere cambiar. Por un lado, ha llegado la pandemia y ya no saben cómo interpretar, porque se les va de las manos, muchas instrucciones no llegan. Y lo que dices tú, pues le pongan más medios, pero lógicamente, o que cambien la ley, oye, que se junten todos y la cambien, pero ahora mismo, así es como está y la interpretación, pues es cuanto menos curiosa de la Fiscalía. Muy bien, Antonio. Pues nada, pues seguimos, si quieres, con más temitas. Tú, como has estado muy metido con esto, seguro que te has hasta leído la guía del Consejo General del Poder Judicial sobre las nuevas actuaciones procesales por videoconferencia. Pues nada, ilústranos cómo está el estado de la cuestión. Vamos a ver, el Estado está silvestre, ¿no? Está silvestre, quiero decir, tenemos el Real Decreto Ley de Agilización Procesal, el 19, ¿no?, de 2020, en el que nos establece que hasta 3 meses, incluso después de que termine el estado de alarma, es decir, si no, parece que ya el 21 es definitivo, salvo con las previsiones del Real Decreto Ley que hoy han publicado, pero si esto es así, se supone que en principio el 21 de septiembre, ¿no?, hasta esa fecha, preferentemente, todas las actuaciones tienen que realizarse por videoconferencia. Esto sí, claro, con la coletilla dice
de siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías dispongan de los medios técnicos necesarios para ello. ¿De acuerdo? Una cláusula, bueno, pues como nos tiene acostumbrado el TCJ de Madrid, que ahora, por ejemplo, con la asistencia de detenidos, en los que muy bien, muy bien, muy bien, no obstante, y te ponen al final no obstante, y ya, claro, dejo sin efecto todo lo que hay. Bueno, quiero incidir mucho en que esto lo dice un Real Decreto Ley, porque luego es verdad que ha habido muchas otras instrucciones y también del Consejo General del Poder Judicial en el que establece estas preferencias. Pero quiero decir con esto, y con todos los respetos, por supuesto, a los órganos judiciales, pero nos estamos encontrando con que la justicia es algo endémico, el miedo al progreso. Es impresionante. Se crean una manera de actuar. Yo no sé si se mete en la escuela judicial o es que esto tiene que hacerse porque nos gusta mucho la costumbre y la tradición, y entonces eso es lo bueno y eso no tiene que cambiar. Y no cambia nada en la justicia y la sociedad cambia enteramente. Y tenemos una sociedad electrónica y somos prisioneros digitales. Y los mismos magistrados, que no les queda otra que tener a su banca electrónica, que están en redes sociales, curiosamente muchos de los que en redes sociales son los primeros que hablan, son los más contrarios a la videoconferencia. Yo ya lo digo, esto no es la panacea, nada es la panacea, porque lamentándolo mucho, en un mal endémico que es la justicia, con muy escasos medios desde el principio, pues ninguna de los medios que se vayan haciendo son todo parches, pero todo ayuda. Y esto lo digo un poco como la ley del divorcio. Mire, la ley del divorcio, cuando vino en el 81, a nadie le obligó a divorciarse, pero es el que quería tenía que tenerlo, ¿vale? Y la videoconferencia, pues lo mismo, ¿eh? Luego lo veremos, tiene que ser algo consensuado y habrá que ver. Pero, hombre, póngalo, porque por lo menos que se pueda utilizar. No me venga con el antes no. Y sobre todo, insisto mucho, es que no lo dice su Consejo General del Poder Judicial, que yo entiendo que muchos jueces, y además me gusta, que en el ámbito de su independencia, si les dice que se cogen en agosto las vacaciones, se las van a coger en septiembre. Bueno, porque son independientes. Bueno, a mí, como abogado, pues fantástico, porque más independientes también que nosotros, en esta profesión no nos gusta ser, ¿vale? Ahora, eso con chascarrillo, pero no hago ningún chascarrillo a la hora de cumplir y aplicar la ley. Es que ustedes son magistrados, los primeros que están sometidos a la ley y tienen que cumplirla y hacerla cumplir son ustedes. Entonces, si es que realmente no hay el medio, podríamos entender. Lo que yo no lo puedo tolerar es que sí que lo haya, lo que no haya es voluntad. Eso sí que no lo dice la ley, eso es una interpretación contra la ley. Vamos a ir viendo cómo cuáles son en fin, las situaciones que se plantean con la videoconferencia. A ver, aquí tenemos una ley de 2011 que llamo yo de la justicia electrónica, ¿no? La administración electrónica, un título largo, y era muy bonita. Era la que proclamaba el expediente judicial electrónico. Es que esto, claro, lo decimos y nos da hasta la risa, ¿no? En el 2020, estamos en estos de 2011, estamos ya en el 2020, han pasado casi 10 años y seguimos hablando de esto y se ha implementado con cuentagotas. Y plazas fuertes, como tendría que ser una Comunidad de Madrid, ni está ni se le espera. Si esto se hubiese implementado, evidentemente este parón absoluto que ha habido, que además hay que decirlo, parón a mi juicio indecente además, porque lo que no se puede, lo que pasa nos pilló a todos, claro, con un susto en el cuerpo como para reaccionar en los primeros 15 días. Pero esto de que incluso se prohibió presentar escritos, salvo que fuese muy urgente. Es absolutamente paradójico crear el SNET para suspenderlo durante 3 meses. No, parece... pero no, oye, la abogacía no se puso en pie de guerra y dijo, ¿cómo? Que usted me cierra pero ¿qué daño hay? Que lo presento en el SNET y que, bueno, incluso se hablaba de que multas por procesar. Menos mal que luego rápidamente por abril, a mediados, ya sacaron y dijeron, bueno, ustedes presenten lo que quieran. Nosotros no lo vamos a tramitar porque no podemos ir, pero hinchen ustedes el registro. Y, hombre, para ese viaje no hacía falta. Lo que me han dicho desde el primer momento, pero incluso llegaron a decir que no se presentasen escritos.
ni siquiera por los profesionales, por leer. Por supuesto, el ciudadano no podía ir. Qué bonita, Antonio, qué bonita oportunidad hubiera sido de poner estos 3 meses los juzgados en orden. Si hubieran los funcionarios tenido medios, pero como cualquier empresa pequeña se ha puesto el dispositivo para trabajar desde casa. La podían haber sacado 3 meses de actualizar, ha sido todo lo contrario. O sea, nos vamos a encontrar con una desescalada brutal ahora de colapsar. Ahora viene la descalabrada porque efectivamente, como hemos llegado a este disparate en 2016, nos obligan ya a presentar los escritos por Lesner. Con lo cual, la gran parte de los expedientes ya están digitalizados, es decir, el PDF pues ya está ahí. Con estas miserias que empezabas a dame más megas, o sea, eso de cabida, la Hacienda no tiene problema, le coge en bloque la gran empresa y lo fusila. Pero bueno, esto es y resulta que teniendo todos esos expedientes, que sí que los podemos tener ya escaneados digitalizados, no se implementa. Y además se duplica y dicen, no, mire, además esto, pero en muchas jurisdicciones, tráigamelo también en papel. No quiere. Bueno, pues traiga usted en papel. Y seguimos viendo oficinas, ahora vemos fotos, y seguimos nadando en atascos de papel. Y ese expediente judicial electrónico no tiene, además, implementado un proceso informático común en el que recepcione, sistematice y permita los accesos a profesionales, a los agentes procesales, a los estados, a los fiscales. No lo tiene. Y además cada comunidad autónoma maneja uno. Entonces, esto es un Babel. Entonces, es una torre de Babel. ¿Qué sucede? Bueno, pues guerra perdida. Guerra perdida porque efectivamente 3 meses muertos, pendientes además del voluntarismo de que ciertos magistrados sí que tuvieran acceso y se lo pudiesen llevar, pero la mayor parte de los autos físicos en papel en los juzgados pues no se podía ir, porque además incluso yendo y el riesgo que tenían, luego tenían que descontaminar su tal. Es decir, que vamos a ser claros, que han sido 3 meses en gran parte en blanco. Ahora hay que recuperarlos. Ahora hay que recuperarlos y entonces tenemos varias opciones. Tenemos la clásica, la que a todos, ojo, nos gusta, porque parece que esto es una cuestión de... A mí me gustaría que todo fuese como antes, poder ir a sala, todos con nuestras togas, poder interrogar a los testigos y examinar perfectamente sus gestos, sus reacciones, incidirlo, que el juez lo vea, porque eso es la inmediación, poder informar con tranquilidad, incluso poderme expresar con libertad, pero hay un problema y es que hay una alerta sanitaria y hay unas normas además sanitarias. Entre esas tenemos las normas que me dicen que no sé si hay algún problema de sonido, perdón. Vamos a ver si así lo mejoramos. Tenemos normas que imponen el uso de mascarillas, ¿no? Es decir, tenemos desde la orden JUS de 430, la que activa la fase 2 de desescalada, ya nos dice que el uso de la mascarilla será obligatorio en los casos que la autoridad sanitaria determine. Que, por cierto, ¿dónde están las autoridades sanitarias? Porque yo, por supuesto, con todo, y aplaudo el voluntarismo de los jueces decanos, que me consta que tienen un buen marrón, que se están dedicando a intentar solventarlo, y a ver cómo concilias el continuar celebrando y a la vez que no haya riesgo. Pues parece casi imposible, porque una cosa implica que haya la otra, ¿vale? Y lo hacen, pero tengo que recordar, los jueces decanos no son las autoridades sanitarias. ¿Dónde están las autoridades sanitarias que sala a sala en cada juzgado hayan ido y hayan verificado cascos? Ya hayan verificado y digan, pues en esta sala en concreto lo que se tiene que emplear es mampara, sí, mampara, no. Esta cumple las distancias, esta no cumple las distancias. En esta va a ser obligatorio todos mascarilla, en esta no lo va a ser. Hoy el Real Decreto Ley 21/2020 ya establece la obligatoriedad de uso también de la mascarilla, lo baja de los 2 metros que era antes, lo baja a 1,5, ¿vale? Además establece 100 euros de multa. Claro, entonces, en los juicios físicos, la cuestión va a ser quién nos acredita las condiciones sanitarias de las salas, que entiendo que no
deben de ser los magistrados, porque sabrán de todo, pero no son las autoridades sanitarias. Y en esos casos, pues ya lo he planteado en algunas ocasiones, ¿no? ¿Quién va a decidir si, siendo obligatoria, se quitan y se bajan las mascarillas? Porque aquí hay de todo. O sea, hablas con compañeros y da la sensación de que esto es la jungla. Cada juzgado tiene fuero propio y hace un poco lo que entiende que hacer. Entiendo que la mayoría con su mejor intención, ¿vale? Pero no se trata de tener mejores intenciones, lo que se trata es de tener un marco de una seguridad jurídica y que los profesionales, cuando vayamos a los juzgados, sepamos a qué atenernos, sobre todo también para que podamos informar a los clientes y decir, mira, el juicio en este juzgado, aquí hay que llevar necesariamente mascarilla. Aquí es, bueno, no creo que le hagan muchas gracias a o que le vean a la gente esperando al juicio. Pero independientemente de eso, esa no es la solución, trasladar el problema, porque luego esa gente tiene que entrar a juicio, sabemos que va a haber unos problemas a la hora de pasar los turnos, etcétera. Además, es que nos han metido a los profesionales en el ajo. Y aquí las interpretaciones son muy curiosas, porque vienen a decir que efectivamente, que como, bueno, que hay que evitar las concentraciones en las sedes, porque no entremos. Y yo, a ver, lo que usted no está interpretando bien son las normas desde el principio. Cuando yo me he referido antes que incluso nos limitaron la presentación de escritos, lo que se limitó fue la audiencia pública del público. Pero no dijo que los profesionales no nos limite el derecho de audiencia pública. Y aquí es curioso porque las primeras normas que se dictó y también las del Consejo General del Poder Judicial, lo que hablaban precisamente es de la limitación de acceso al público. Si uno va a la ordenanza del Poder Judicial, tiene el derecho de los ciudadanos y de los interesados al acceso a los registros, a los accesos a sus expedientes, a localientes del equipo. También tenemos el acceso de los profesionales y se establecen lo que llaman las horas de audiencia, de 8 a 8 de la tarde, pero podrá cada juzgado a su vez establecer. Una cosa es que la puedas establecer y otra cosa es que no la puedas limitar absolutamente para los profesionales, porque la ley en ningún momento ha hablado de profesionales. El reglamento de 2005 que regula las actuaciones judiciales hace una dicotomía y distingue entre el acceso público y el acceso de profesionales. Con lo cual, aquí creo que también los abogados, no podemos en esto decir que somos los primeros que queremos evitar problemas, pero si tenemos por cualquier cuestión que acceder personalmente a ver los expedientes o a tener que pedir citas para hablar, hay que hacerlo, porque además es todo muy contradictorio. Se ha dicho que se van a habilitar teléfonos, se van a habilitar emails, pero curiosamente, si no lo cogían antes, ahora no creo que lo vayan a coger mucho más, ¿vale? Que es muy gracioso. Y luego, en el email, en la propia guía esta que era la referencia del Consejo General del Poder Judicial para las videoconferencias, expresamente desautoriza el uso de email en el que se adjunten archivos. Entonces, como digo, es otra vez vuelta a lo contradictorio, y a decir, ¿en qué quedamos? Dicta usted normas en las que dice que como hay que impedir el hacinamiento de los juzgados, que a ser posible las consultas, etcétera, de los juzgados se realicen por teléfono o por email. Pero luego usted me dice, Consejo General del Poder Judicial, que desaconseja el email, porque no es seguro. Que también, al hilo de que el principal hándicap que ahora parece están alegando en cuanto a las videoconferencias es el tema de seguridad, ¿no? Y yo aquí me hace muchísima gracia, ¿no? Porque cuando sea hasta juzgados, en concreto menores, que siguen notificando por fax. Ellos no han tenido ningún problema de seguridad. Los mandamientos de libertad de prisiones se han estado dando por fax hasta que cogió uno, falsificó desde la audiencia un mandamiento de libertad y dije, ni uno más por fax, pero cerrado. Entonces, que me parece muy bien, si todo tiene que ser muy seguro, ¿no? Pero, hombre, lo que tiene que ser uno también es práctico. El 99% de los juicios no creo que haya ningún interés en nadie en tener que estar viendo y demás, cuando además que incluso uno que se va y lo ve, bueno, pues mire, en cuanto ve, si es ver sin difundirlo, fantástico, audiencia pública virtual. Y si lo difunde, no se preocupe usted, es que es un delito. Igual que no es seguro la vida, ¿eh?
usted puede tipificar el robo, pero a mí me pueden robar, y el homicidio, y no por eso va a negarse que en materia digital el riesgo cero no existe. Entonces, que toda la construcción negativa del uso del empleo de las tecnologías sea un hipotético riesgo, fundamentalmente lo están promocionando los órganos judiciales uranios digitales, que llamo yo, y algunas asociaciones de fedatarios públicos, no me vale. Sin perjuicio de que, por supuesto, ponga medios, ¿vale? Aquí, la guía del Consejo General del Poder Judicial en esta materia, pues también es un poco desalentadora, aunque es comprensible. Es un buen comienzo porque el problema que hay es que falta base legal. La ley del 2011 de la justicia digital, de la Administración Digital de Justicia, estableció en la disposición final que el gobierno tenía que regular una ley de videoconferencia, una ley. ¿Y qué pasó? Como tantas otras cosas, pues no se ha regulado. Ahora el Consejo General del Poder Judicial, como no hay base legal, hay un artículo, el 19 del Real Decreto de Agilización de Justicia de ahora, que dice que preferentes sean por telemáticas. Pero claro, falta muchísimo desarrollo. Decir, bueno, vale, usted lo dice, pero ¿cómo se arbitra esto? Pues eso falta. Y haciendo funciones que no le corresponden, el Consejo está intentando suplir eso. Eso no lo debe de suplir el Consejo, eso lo tiene que suplir el legislador. Y ya ha tenido casi 10 años para hacerlo. Con lo cual ahora es urgentísimo que lo haga. Además es urgentísimo para que el uranio digital, la Oficina Judicial Uraña Digital, entre en la ilegalidad absoluta, si no lo hace. Entonces es ya necesario para que se haga. Y también para dotar de seguridad jurídica a todos los operadores que sepamos a qué atenernos, ¿vale? No estamos acostumbrados, no hay costumbre, todo suena a miedo, y uno de los principales que se enarbolan es... Yo creo que ha habido experiencias ya desde los últimos días, por lo menos yo he tenido compañeros que han hecho en civil audiencias previas con bastante éxito, ¿no? Estamos hablando de una audiencia previa donde todavía no van testigos, donde todavía no... Y es muy ágil no tener que ir desde tu despacho hasta la sede judicial o hasta otra provincia, o sea que yo creo que en administrativo tampoco lo veo complicado. Yo en penal, aun dándote la razón en que estamos más acostumbrados a nuestro cliente desde la cárcel, y es verdad que también es un poco duro, ¿no? Condenar a alguien a 4 años desde una cámara y decirle, vuelve a la prisión que sale de otros 4. No sé, yo todavía lo veo, pero cuesta, y darle un poco solemnidad a nuestra profesión. A mí todavía me cuesta. Yo creo que va a haber muchas actividades que sin duda se van a poder hacer. Pues vamos a aprovecharlo y a lo mejor hay que dejarlo las vistas presenciales para los hechos más solemnes, ¿no? Pues la vista final o una vista de un juicio civil o de administrativo cuando la ponen, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego las experiencias luego en las guardias, Antonio, no sé si has tenido algún compañero, yo he tenido un par de guardias, pues han sido gratas también, y siempre salvando, lógicamente, que te libren de acercarte a comisaría, ir al juzgado directamente, pues hombre, nos ganamos tiempo, siempre, lógicamente, con el miedo que tenemos de las garantías de la persona, porque al final la comisaría va a saber si ese hombre está detenido correctamente y si le están pegando o violentando los policías. Esa era nuestra función hasta hace poco. Bueno, ahora nos dejan ver el expediente y ya parece que en la comisaría trabajamos un poquito más. Pero luego estas guardias, pues a mí digo, joder, yo firmaba, ¿no? Firmaba y tener que solo ir una vez al juzgado y no 4, ¿no? No ir a la comisaría, luego a la instrucción, luego... Pero bueno, yo creo que hay cosas que han venido para quedarse y van a ser muy positivas, y otras que vamos a ver si no vulnera algunos derechos, como que tú dices, de inmediación, por lo menos en la jurisdicción penal. A lo mejor en otras, con la seguridad que tú dices de los testigos, pero yo creo que un perito que ha presentado su documento pericial, pues una ratificación en cámara no creo que haya ningún problema. Quizás los testigos tengan más problemas. Tengo aquí algunas preguntas. ¿Quieres que nos metamos o...? No, por supuesto. Yo solo un matiz ahí. El Real Decreto 19/2020 de agilización en eso ha sido muy radical. Dice, en todo caso, los delitos graves siempre presencial. Porque usted está... Ojo, sí, pero es que antes yo he tenido clientes que están presos,
lo que se machilla la mula, el hombre está ya, está progresado en grado, está con un destino, está bien, está en el módulo terapéutico, está con sus permisos, y volverle otra vez a hacer el turismo carcelario hasta que se vuelva y hasta que lo devuelvan otra vez a su centro de origen, lo has machacado, y igual no quiere. Entonces, es decir, no están ustedes tan talibanes. Es cierto que este es un rollo, porque nos tienen que preguntar a los abogados. Bueno, pero vamos a llevarnos, en esto vamos a colaborar todos y vamos a ver. Y como digo, si es que no es ni que todos se traten ni que ninguno, pero que se puede usar, se use. Va a reducir gastos. Y muchísimas testificadas, por ejemplo, que hay ahora de meras ratificaciones, de atentado, que van los agentes, abogados, compañeros de turno de oficio que se tienen que recorrer toda la Comunidad de Madrid para ir y tenerse una suspensión, porque la gente no ha ido. Bueno, pues se van a ahorrar por lo menos en ciertas actuaciones. Luego, en ciertos juicios también, en condiciones infrasanitarias, yo la duda que tengo es si estar 4 horas de juicio, todos con mascarilla, colma el principio de inmediación. A ver si que me lo digan. Yo creo que para eso yo prefiero una videoconferencia. Porque si yo no puedo ver cómo se manifiesta el testigo y luego yo tengo que informar y me estoy ahogando o no se me oye bien, estoy perdiendo en calidad de la defensa. Entonces, no se trata solo de eso, sino que de ver, dadas las circunstancias excepcionales, cómo mejor lo podemos solventar en cada caso concreto. En unos, efectivamente, será recomendable hacerlo presencial y en otros, ¿por qué no hacerlo? Y en unos íntegramente virtual y en otros parcialmente. Está, pero claro. Antonio, si quieres, tengo aquí algunas preguntas, si quieres que las veamos y contestamos. Me han dicho que ha habido, que no se me oye ahora, que hay ratitos que a Antonio se le oía mal. Yo creo que ahora se le oye bien. Le voy a formular algunas preguntas que nos habéis hecho, a ver qué podemos resolver. Tuve una vista... Vale, yo creo que vamos a pasar a las... Vamos, nos hemos cambiado de ordenadores porque se oye mejor el mío y el anterior sería peor. Paso a leer unas preguntas que habéis hecho por aquí. Tuve una vista el pasado 20 de abril. Nos preguntan, y en Soto había atasco porque solo había una sala de videoconferencia, había 3 vistas a la misma hora. Dice, ¿va a impulsar los temáticos? ¿Ha habido o va a haber un movimiento para que en las cárceles se pueda habilitar otra sala de videoconferencia para que no se dé esta circunstancia? Pues buenísima pregunta. Para la Dirección General de... Claro. Ahora sí. Qué buenísima pregunta, pero claro, que como bien dices, para instituciones penitenciarias y funciona. Y sobre todo, tendrán que compensar el tiempo que han pasado los presos de reconfinamiento, porque hace poco ya hubo afortunadamente la instrucción del Ministerio en la que ha vuelto otra vez a permitir accesos, etcétera, y permisos, pero hay que recordar que a los presos se les reconfinó, ¿vale? Luego ha habido también muchas, siempre mucho humo en periódicos de que todos a su casa. Son condiciones específicas, lo que está en tercer grado, que solo hay otro tipo de vigilancia, en fin. Entonces, claro que sería una maravilla avanzar en eso. Hay grandes espacios todavía de conquista a la hora de nuestro mejor ejercicio de defensa. Uno, esperemos que, y eso hay que ser rabiosos en conservarlo, ha sido el tener acceso a los atestados por medios telemáticos. Afortunadamente, lo que hay que sacar de esto es que en la gran parte de los centros de detención ya hemos visto que se da traslado a los abogados por medios telemáticos de los atestados. Me imagino que en su integridad. No sabemos si cercenados, ¿no? Pero bueno, ya es muchísimo con lo que había. La duda que queda es ¿por qué no se hacía antes? ¿Por qué no quería el policía? Evidentemente, porque estas eran órdenes que tenían que ver
venir de una arriba en la que tienen una intolerancia natural al ejercicio sano de una defensa que tiene que ser una defensa informada, y lo han hecho y bueno, pues el mundo sigue igual, ¿eh? No ha habido ni retroceso, ni que haya, es más, hay un gran avance. El ciudadano en España por fin puede tener una defensa europea, porque en este sentido, desde el año 2012 la Directiva de Acceso a Información, que ahora se positivizó en 2015, llevamos 5 años que no había manera de esto. Y otro, como digo, que quedan espacios que hay que reivindicar por parte de la abogacía es en el ámbito de las pensiones, en las que se hacen muy escasos avances. Y se hacen siempre a veces por juicios mediáticos. Creo que fue el de Bárcenas en el que no le dejaban al letrado poder ir con el expediente, ¿no? Incluso que quería reunirse en una sala con él, no querer estar con el fiscalito, ¿no? Y bueno, pues esa petición individual. Pues estas cosas, yo también lo que yo pido a todos los compañeros es que la queja de pasillo, que estamos muy acostumbrados, no sirve para nada. Cada cuestión hay que saberla canalizar. Aquí, afortunadamente, en el Colegio de Abogados tenemos un departamento de defensa de la abogacía que viene muy bien, pero ese departamento no puede trabajar si no tiene base de queja, claro, porque tú podrás poner en Twitter una foto, en el otro te quejarás en el bar o en el pasillo y dirás que mal. Pero estas cuestiones hay que hacerlas, aparte de agotando los recursos y cauces legales, no las quejas oportunas, y luego que las tramiten las instituciones de cara de colegio, con el Consejo General del Poder Judicial. Además, no se tenga que coger ni tampoco quemar el compañero concreto ni con un magistrado ni con el director del establecimiento penitenciario, sino para eso tenemos, nada menos que el colegio más fuerte de Europa. Institucional. Me preguntan, Antonio, por aquí, me entregaron un CD durante la guardia para apelar una sentencia de delitos leves a finales de mayo. ¿Cuándo empiezan a contar los días? ¿El 4 o el 5 de junio? Sí, es un delitos leves. El delitos leves notificado en mayo, finales de mayo. Pero lo que le han dado, lo que no sé es cuándo le han notificado la sentencia, porque parece que lo que dice es que le han dado el CD vigente el estado de alarma. Eso es en mayo. Bueno, yo por si acaso, como no lo sé, incluso si estuviese antes o si estuviese ahora. Yo el criterio, como en esto soy muy, muy prudente y hasta cagón, pues yo lo de las notificaciones de plazo, a ser posible voy a intentar evitar. Sobre todo porque además no sé si alguien lo ha llegado a pensar que la mayor parte de, sobre todo los civiles que sean 20 más 20, 40 días, esto creo que los cálculos van a salir que el 29 de julio se muere el SNE otra vez, porque todo lo habido y por haber de la sentencia va a vencer el mismo día también. Los lumbreras. Entonces, bueno, en ese caso, si tiene el CD y tiene delitos leves, tiene 5 días de plazo, pues contate desde el 4 hasta el 5, pues hácelo sin plazos procesales, sin contar. Nos pregunta por aquí otro compañero, estimado Antonio, ¿consideras que los plazos de prescripción, tanto para acciones civiles como penales, están interrumpidas desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio? Nicolás Revuelto. Vale, pues muy buena pregunta. Y depende. En civiles entiendo que sí, pero hay amigos en los penales. Bueno, pues en los penales depende. Y esto, afortunadamente, aquí la Fiscalía General del Estado ha hecho también estos 2 decretos que comento tan recientes, que ha dictado 3, uno de prisión provisional, otro sobre el 324 y otro sobre esto mismo, la prescripción y la caducidad, delitos y penas. Y en este sentido, aquí lo que ha entendido es que en penal no. ¿Vale? Yo en esto, ojo, habrá que ver caso a caso, siempre digo con el principio indubio pro libertate, indubio pro reo, cómo va. Yo creo que va a haber una tendencia, pero yo no soy gurú, a mí me da que a la que puedan se fusilan los delitos leves y ya lo que pueda prescribir un montón.
sea, ya veremos, ¿no? Pero aquí no es lo mismo ser defensa que ser acusación. No sabemos en penal. La acusación te la tienes que cumplir, ¿eh? Y tienes ese plus de esfuerzo. Y usted me dice que bueno, yo tenía mis injurias y calumnias graves, a puntito el año de cumplirme, pero bueno, claro, ahora con la pandemia, no te preocupes, suspendido. Digo, no. Pues yo esa querella la hubiese presentado constante, por si a cautela, ¿vale? Porque sí que están haciendo. Y muchas cosas tienen que computarse, porque si no llegaríamos al absurdo de que, por ejemplo, medidas cautelares que se están cumpliendo se han suspendido. No, señor mío, eso luego vamos a pedir los abonos correspondientes de prisiones provisionales, de medidas cautelares en el estado de alarma. Claro que vamos a pedir los abonos. Es más, la propia Fiscalía fue favorable al abono de los TBCs, de los trabajos en beneficio de la comunidad, que no se han podido cumplir por motivos obvios. Es decir, pues esos se están cumpliendo. ¿Significa esto que se interrumpe el plazo del delito? ¿No? ¿Cómo se va a interrumpir el plazo del delito? Es que se ha interrumpido, yo digo, el ejercicio de la acción penal, el 115. Podía el fiscal decir, yo es que no puedo denunciar, a usted le han dicho eso es. Con lo cual, eso se tendrá que computar íntegro sin entender que hay suspensiones, ¿vale? Dentro de que luego, ya digo que la casuística es un mundo, pero con carácter general, prescripción de delitos, prescripción de la pena, no se ha visto. Muy bien, Antonio. Me pregunta otro compañero, ¿las ruedas de reconocimiento van a seguir igual? ¿Qué pautas de prevención se van a seguir? Esa está generando efectivamente muchísimos problemas, ¿no? Y algunos de coña. Porque, claro, el tener a 6 ciudadanos mascarillados, pues claro, la rueda está anulada por definición, ¿no? O el tuyo sin mascarilla y 5 con, ¿no? En fin, es difícil porque efectivamente si hay un espacio cerrado, por ejemplo, es la sala de reconocimiento, por ejemplo, de aquí de Plaza de Castro. Esta no cumpliría el requisito del espacio de 1,5 metros del nuevo decreto, ni loco. Y además, en una rueda de reconocimiento, precisamente, todos sabéis que los ponen hombro con hombro y el número arriba, ¿no? Bueno, según cada juzgado, claro, los medios que tengan, ¿no? Con lo cual tienen que estar próximos a la fuerza. ¿Y quién dice ahí que se quiten y no se pongan mascarilla? Imposible de hacer. Con lo cual dará lugar a que muchas no se puedan hacer, a que los abogados nos neguemos que en esas condiciones se practique ninguna y que se consideren inválidas y que se frustre muchas veces la oportunidad de hacerla, porque claro, no es lo mismo decir, le han detenido infraganti a ese supuesto, al sospechoso y lo tienen ahí, que dentro de 2 años me hacen una rueda, cosa que carece de ningún sentido, ¿no? Bueno, es que no se puede querer todo. Ahora mismo la situación pues, está en la... El otro día, Antonio, me leí un articulito de, no sé de qué editorial, sobre si era un agravante sí. interesante, ¿no? La leíste también, ¿no? Muy interesante. Bueno, me hacen más preguntas por aquí. Al salir de los funcionarios a la calle para avisar que podemos subir a celebrar el juicio, se sean los nombres de los clientes y los testigos, de los acusados, que vulnera la protección de datos, menudo espectáculo, sobre todo en penal. Bueno, es una afirmación, yo estoy contigo también, ¿eh? Y ahora se dicen también que se voceen cuando nos ponen los obstáculos físicos para poder preguntar en los juzgados, ¿no? Nos ponen carteles, vocee su asunto aquí. Bueno, son cosas que por un lado tiene gracia y por otro no tiene absolutamente ninguna, ¿no? Porque la falta de respeto a la dignidad de la abogacía se va a ir a una sala a gritarle expedientes. Y además hay que tener precaución, efectivamente, porque manejamos datos muy sensibles que no son merecedores de decir. Ahora, claro, que van a coger ahora, salen a la calle a buscar al justiciable, no lo van a hacer. Bueno, a ver, también yo en esto siempre he preferido, siendo práctico, que me griten un poco, a ver si mi cliente está un poco despistado entre las salas, no lo oye, o a yo a mí mismo, o a un testigo, y resulta que sí que está, no se entera porque es muy bajito, y decir, en fin, yo creo que también dentro de la paranoia que tiene toda la materia de protección de datos, habría que ser práctico, pues claro, gritan los agentes judiciales en las
salas de vistas de los sitios grandes, porque eso era, por lo menos hasta la fecha, una masificación de gente de todos los juicios ahí esperando, y ahorita no se oye, y entonces puede haber el riesgo de que te tengan por un sitio. Antonio, por aquí, bueno, aparte de felicitaciones varias que manda Miguel Ángel Martín Vares y otros compañeros, que has estado acertadísimo. Me dice, ¿se ha reanudado, Cristina Quero nos pregunta, ¿se ha reanudado las comparecencias de las personas en libertad provisional con obligación de información determinados días? No, las comparecencias a Puzacta hay un acuerdo también que se suspendieron, y a mí no me consta que esto lo hayan activado, pero no me consta que como tal que esté, pero ojo, que no lo puedo decir con total seguridad. Sí que sé que se dictó, hablo de memoria, pues tendría que revisar mis notas, ya no sé con toda esta amalgama de normas si fue el Consejo General del Poder Judicial, que creo que sí, ¿vale? Entonces, en principio sí, levanta suspensiones y tal, pero es que hay que recordar que hay unos acuerdos de decanatos en los que están siendo súper rigurosos. Siempre se podía ser mejor, pero bueno, en unos 40 minutos y no más de 5 juicios por juzgado y día, en delitos menos graves, etcétera, la guardia de delitos leves, 15 minutos de juicio. Entonces, en estas situaciones, el tener que estar, si encima los que ya estamos, que tienen que señalar, tienen que coger y sumarse los que tienen que hacer las acusatas, pues mal vamos, ¿no? Con lo cual, vemos como el derecho, cuando no puede, pues no se puede, y no se acaba el mundo. Pasó con los TBCs, ya ha pasado con las acusatas, pues las están dando por realizadas. Me pregunta por aquí, Antonio, si lo puedes responder. María Martín, no se iba algo del tema de las OEDs. ¿Qué sucede con las sentencias que no se pueden ejecutar? No sé si has tenido alguna o... Las OEDs, las sentencias que no se pueden ejecutar. No, las OEDs, las órdenes europeas. Sí, que no se pueden ejecutar. Y la pregunta es, ¿qué sucede con las sentencias que no se pueden ejecutar? Claro, si tú tienes unas restricciones internacionales de tráfico y tienes aquí a un señor y se cumplen los 60 días, se cumplen los plazos de la ley de la 2314, pues, ¿tú qué crees que se tendría que hacer? Poner inmediata libertad. Claro, pues este señor no puede estar más del transcurso del plazo que marca la ley. Si no se ha verificado, hay que ponerlo en inmediata libertad. Alguna pregunta última. Tampoco me consta la renovación de las firmas a Puzacta. Bueno, esa ya la hemos comentado, efectivamente, que no parece que en esto haya habido un acuerdo diciendo que se vuelvan a hacer. Tienen otras prioridades. Ahora la prioridad es evitar en lo posible las masificaciones, con lo cual no van a echarse tierra encima en algo que puede ser, que no deja de ser una medida, en muchos casos a veces que se concede con cierta tendencia ya, en las que hay juzgados que nunca las ponen y otros que las ponen directamente porque vienen el pie del auto de la aplicación, o en algunos casos, evidentemente, porque vienen de una rebaja de la medida de una prisión provisional y se ha hecho una cosa, me parece bien, pero en otras se conceden casi como una cierta inercia, ¿no? Hay jugados que, no sé por qué, pues en uno te toca ir del 1 al 15 y otro pues, le gusta poner tal. Sabemos pues que, a ver, no tenía mucho sentido tenía que estar en su casa. Eso es lo que tiene, es decir, está usted confinado. De hecho, en prisiones provisionales, aunque creo que con escaso éxito, también se ha llegado a alegar, ¿no? Sobre el 508, es decir, mire, malo, sí, para estar en el centro penitenciario, no, ¿qué va a hacer? Las cerradas, aeropuertos, todo, que se quede en su casa, ¿no? Y encima, menos riesgo provocamos a la salud de la población reclusa. Esta creo que la respondería. ¿Debemos impedir como defensa que se quiten las mascarillas en las ruedas de reconocimiento? A ver, cuidado, o sea, te vas a tirar ahí, no te la quites. Cada letrado es el director, verá cómo. Yo, evidentemente,
si me preguntáis si hay base normativa para hacerlo, habrá mucho más, porque antes era una orden de sanidad, que la otra orden JUS dijo que lo que dijera sanidad, y ahora ya hay un decreto, ley, que dice que la mascarilla es obligatoria si no se puede guardar en el espacio cerrado una distancia de 1 metro. Otra cosa es ya que te digan que a ver cómo ponen a una rueda a 6 personas en ese espacio salvando 1,5 metros. A ver si todavía vamos a tener con los metros a sala. Lo que haría este dirigente como letrado diría que esa rueda no se puede conformar, porque la esencia que el propio nombre indica es de reconocimiento. No puede ser. Se han planteado algunas, incluso supuestos en los que, como decías, en el supuesto de ¿es la mascarilla elaborada antes de disfraz? Bueno, es que habrá habido algunos que, aprovechando, claro, que van por la calle y van con la mascarilla, pues entran y roban. Y ha llegado a pasar de decir, esto me pasa hace años, ¿no? Un atracador que se puso también mascarilla. Entonces, creo que el fiscal pedía rueda de reconocimiento. Pero, ¿qué va a decir usted? Que se busque una mascarilla y que se ponga una mascarilla. Afortunadamente el fiscal se dio cuenta del disparate, ¿no? Y ya reculó y dijo, no se celebra la rueda, porque evidentemente, ¿qué va a coger? Sale uno, tendrían todos, ¿no? El grado de fiabilidad de esa rueda está absolutamente condicionado porque lo único que se va a ver los pelos en los ojos. Otra cosa, no sé, que tengas un tatuaje, un hachazo en la frente absolutamente inconfundible, yo qué sé, cada cosa es un mundo, pero claro, en estas condiciones, pues el letrado lo que sinceramente dirá es que la rueda no se puede celebrar. Me pregunta Salvador Mario, ¿para qué fecha estarán el 100% de las oficinas judiciales, sus plantillas presenciales y los juzgados? ¿Se ha publicado algo al respecto legalmente? Sí, esto era ayer, el 9 de junio, entraba la fase 3, se supone que el 100% de los efectivos que llama la orden tienen que estar ahí, salvo que hayan autorizado en ciertos casos teletrabajo, con lo cual podrían teletrabajar. Y además, ojo, también a compañeros, porque ahora ya se habilita también la posibilidad de actuaciones judiciales por las tardes. ¿Vale? Veremos cómo va a suceder esto, pero esta es otra también de las novedades en las que es muy probable que algunos ya estén recibiendo señalamientos para las 15 por la tarde. Ya no sé qué me comentó uno que creo que a las 9 de la noche. Antonio, yo creo que hay alguna pregunta más, lo que pasa es que es muy extensa aportando sentencias y yo creo que no la vamos a hacer. Voy a bajar hasta abajo a ver si hay alguna última hora. No, yo creo que están todas respondidas más o menos. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Agradecer de nuevo a Antonio, pues no solo este acto, que sin duda, pues como veis, es el único que se ha leído todos los reales decretos y todas las órdenes y que se lo agradecemos en este resumen casi mensual o de escenario que nos ha ido haciendo el temazo y que hemos ido publicando en la sección. Darle las gracias no solo en esto, sino en el día a día, porque Antonio es una persona implicada, por supuesto, en la Policía Nacional, pero en la Abogacía de Justicia aquí, y siempre es un referente, como veis, que sabe prácticamente de todo, no solo derecho, digamos, sustantivo, sino todo el conocimiento de la estructura del engranaje judicial y la oficina judicial y, por supuesto, los centros penitenciarios. Antonio, te dejo la última palabra y nada, agradecértelo enormemente. Pues nada, agradecer, repito, agradecidísimo Rubén, a la sección de abogados penalistas, al colegio de abogados, que estoy, ya digo, que contento de que podamos celebrar esto aquí en el colegio y deseando que reanudar y sobre todo pues agradecerle muchísimo a todos los que nos hayan estado escuchando por haber aguantado hasta esta hora. Sí, yo igualmente agradecer al personal del colegio, al colegio mismo, no solo por esta, sino por muchas videoconferencias webinars que están haciendo, que la verdad es que nos han tenido absolutamente al día. Y, como siempre, especialmente a la Junta de Gobierno, que me consta que han estado reuniéndose telemáticamente continuamente, y especialmente a Eugenio Ribón como presidente de las secciones, que le está dando mucha dinámica al colegio en todos estos temas. Pues nada, muchas gracias. Terminamos con la sesión y a ver si nos vemos en la nueva normalidad. Un abrazo a todos.